Hoy quiero hablarles de algo que ustedes conocen o que de una u otra manera tenemos con eso una relación constante. Quiero hablar de la gracia de Dios. De eso quiero hablar en este día, de la gracia de Dios. ¿De qué vamos a hablar? De la gracia de Dios. Cuando lees las Escrituras, vas a encontrar a personas como San Pablo usar cantidad de veces la palabra la gracia de Dios. Pero miren esta en particular, la primera de Timoteo 1:14, mira cómo dice allí: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Mira cómo la califica: con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo dice que cuando la gracia se conjuga, se amalgama con la fe y con el amor, se transforma en algo abundante. Yo recuerdo que cuando mi pastor una noche me llamó a su oficina, en paz descanse mi pastor, me dijo: Jesús, yo siento decirte que Dios te llama para que le sirvas. Y nos sentamos a hablar y la charla fue un poco larga, tratando de convencerlo que yo no entendía eso ni sabía. Pero él muy amorosamente, muy sabiamente me habló varias cosas, pero me dio un consejo. Me dijo: Jesús, donde quiera que vayas, ojalá todos los días de tu vida, pídele a Dios que te dé gracia. Y a mí eso nunca se me olvidó. La gracia es una llave maestra, es un algo que no es tangible, pero está. Miremos desde otra óptica cómo lo dice o lo expresa Pedro. Esto no va a aparecer en pantallas, pero yo lo tengo aquí en 1 de Pedro 5:12. Él dice: les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. A medida que pasan los días, en tu relación con Dios va a ocurrir algo. Y es que la gracia de Dios se va impregnando en tu vida, en nuestra vida. Y vamos a ir relacionándonos con ella. Y Pedro dice: esa gracia, producto de Dios amarnos y de Dios vivir en nosotros porque somos su templo, esa gracia, Pedro dice, es la verdadera gracia. Porque hay personas que abren puertas o logran cosas no exactamente por la gracia de Dios, sino por otros elementos. Pero Pedro descubre que hay una dinámica de vida que tiene relación con la gracia. Y que producto de esa relación con la gracia, él dice: una vez conectes, una vez vayas entendiendo esa gracia, mantente firme en ella. Eso fue lo que le sucedió a personas como José, que tuvo que operar en un ambiente supremamente hostil en Egipto. Como Esther, que en la ciudad donde estaba también el ambiente en el que tuvo que moverse fue muy hostil. Y ni hablar de Daniel y sus amigos y otros más, que el recurso mayor con el que conectaron y les ayudó demasiado fue conectar con la gracia de Dios. Esa gracia fue la que les abrió unas puertas extraordinariamente genuinas y reales, puertas muy grandes. Entonces, querer avanzar, que obviamente todos queremos avanzar, querer enfrentar adversidades o conectar
con triunfos, con visiones realizables, requiere no solo de la habilidad humana o el conocimiento que se pueda adquirir. Hay personas que emprendieron la travesía de la vida y quieren lograr ejecutar, desarrollar cosas, pero haciendo a un lado ese elemento importante como es la gracia. A medida que le pones atención y que crees en esa gracia que Dios te ha dado, que Dios no va a parar de darte, entonces encontrarás que la vida va a ser mucho más contundente. Tienes un elemento favorable que se llama la gracia de Dios. Procura usarla, procura descubrirla en las diferentes dimensiones. No lo tomes como un amuleto, como un fetiche, como una cosa automática. Cree que está en tu vida la gracia de Dios para ser esposa, esposo, para ser hijos, para ser empresarios, comerciantes, empleados, para emprender, para estudiar, para aquellos momentos cuando hay que tocar puertas que no fácilmente se abren y necesitamos la gracia de Dios. Son muchos los testimonios que podríamos abordar respecto a la gracia, pero cuando la gracia de Dios opera en alguien, ella tiene unos efectos demasiado importantes. Uno de ellos, sobre el cual quiero trabajar, es que la gracia brinda protección frente a la tentación. Toda persona, escúchame bien, que quiere hacer bien las cosas, porque todo el mundo quiere hacer algo, pero existen las personas que lo que quieren hacer, lo quieren hacer bien. O de otra forma diciéndolo, lo quieren hacer para agradar a Dios. Esas personas no vamos a ser excluidas de algo que se llama la tentación. Cuando decimos la tentación, no solo podemos reducirlo al tema sexual. La tentación es diversa, al fin y al cabo, tentación. Hay personas que son tentadas para traicionar a alguien, hay personas que son tentadas para incurrir en avaricia, en robo, etcétera, etcétera. La tentación. Pablo dice algo, hablándole a la iglesia de Corinto, que me parece puntual en esto de la tentación. Dice en 1 Corintios 10:13: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Mira qué impresionante. Esa gracia, que no es nada distinto a Dios morando en nosotros y viviendo con nosotros, dice que no hemos recibido ni vamos a recibir ninguna tentación que alguien ya no haya recibido y vencido, pero que Dios no dejará más allá de lo que podamos soportar una tentación. Eso es un margen, una jurisdicción de la gracia de Dios. Ahora, mira cómo dice Hebreos 4:15, hablando del mismo Jesús. Dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todas las dimensiones,
Pero siempre la gracia de Dios lo cubrió, lo guardó y pudo mantenerse, como dice la Escritura, sin pecado. No es tu estrategia familiar o eclesiástica la que va a servir para mantenerte o mantenernos en lo que llamamos santidad o en una vida en el margen de lo legal y de lo sabio para vivir. Es la gracia de Dios. Y si algo quiere la gracia o va a hacer la gracia de Dios, es guardarnos de toda tentación. Quizás estás atravesando por un tiempo de tentación, o en los próximos días te vas a enfrentar a una tentación, cualquiera que sea. ¿Sabes qué va a pasar? La gracia de Dios te va a guardar. No te va a permitir caer ni terminar destrozado. Tú miras para atrás cuántas tentaciones ya has vencido y tienes que remitirte y decir, no ha sido otra cosa más que la gracia de Dios sobre mi vida o sobre nuestra vida. Lo segundo que hace la gracia de Dios es que ella imparte fuerzas. La gracia de Dios nos imparte fuerzas. Pablo dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. Esa pasión por Dios que en ti ha venido creciendo y en aquellas personas que nos ven también, eso no es otra cosa más que un efecto de la gracia de Dios sobre ti, que ha puesto en ti ese querer. Ha puesto en ti ese, tanto el querer como el hacer. ¿Te has encontrado queriendo mejorar los estándares de tu familia? ¿Te has hallado queriendo vivir una vida mucho más coherente? No solo una vida alegre o feliz o cómoda, sino una vida con sentido. ¿Te pasó que algún día hiciste un stop y dijiste, oye, ¿y yo por qué estoy viviendo? ¿O de dónde vengo? ¿O para dónde voy? Y entonces hiciste una revisión. Pues no es otra cosa más que la gracia de Dios operando en tu ser interior e invitándote a que en lo posible desarrolles una vida con sentido de destino. ¿Alguna vez lograste entender? En estos días hablaba con alguien que nos expresaba sus momentos o sus épocas de crisis existencial. Y yo digo, ¿viviste esos momentos o te pusiste a pensar en eso, pero terminaste conectando y diciendo, bueno, al fin y al cabo, Dios es el autor de la vida, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos? Ese querer caminar, como Pablo decía, yo prosigo a la meta. Antes él no tenía una meta como la que ahora expresa. Antes la agenda de Pablo era asesinar cristianos, era perseguir la iglesia, pero ahora tiene una meta correcta, tiene un destino coherente, porque la gracia de Dios, esa jurisdicción de la gracia de Dios hizo que Dios pusiera en él el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entro en la parte final diciendo que la gracia de Dios es un sustento constante. O sea, la gracia de Dios no opera solo en mayo. La gracia de Dios no podemos decir, ay, toca esperar hasta la 9 de diciembre para ver si de pronto ahí la gracia de Dios me cae esos 9 días. No es una época, ni la época de Cuaresma, ni antes de Semana Santa, no. La gracia de Dios es constante, está siempre, y ella brinda ese sustento. Mira cómo dice el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ustedes saben lo regenial que es que te puedas enterar que puedes vivir algo que se llama echar las cargas sobre Dios.
Eso es parte de la gracia del Señor. No cualquiera te recibe cargas. De hecho, cuando te acercas a alguien y te tornas como con muchas quejas y como narrando muchos problemas, la gente dice, uy, palabra muy actual, este trae malas energías. Pero Dios nunca te va a decir, sí, porque te arrodillas, Señor, mira, hoy me sentí, y Dios no dice, uy, este trae muchas malas energías aquí a mi presencia, no. Él te dice, echa toda tu carga sobre mí. Y como echas toda tu carga, todo lo que te pesa, todo lo que no te deja caminar libre, échalo sobre mí. Y dice el Señor, llevará tu carga. Y dice algo, porque Él no dejará caído a alguien, al justo. ¿Y cuál es el justo? Aquella persona que está conectada, que es beneficiada por la gracia de Dios. Hay quienes quisieran verte caído, verte mal, pero Dios, en ese margen de gracia, nunca va a permitir que te quedes caído. La gracia de Dios no es propiedad privada de una comunidad o de una religión. La gracia de Dios no hay que traerla de Jerusalén, o no se vende en frasquitos, o no está impregnada en un pañito, en una rosa. No, la gracia de Dios Él mismo la imparte, Él la entrega sobre ti. No hay reflexión más impactante como darnos cuenta que tenemos algo empacado, guardado, pero que necesitábamos por años. No hay frustración más grande que terminar el crucero o terminar el viaje y nunca haber leído la letra menuda donde decía que tenía acceso a una cantidad de beneficios, los cuales no disfruté porque no lo sabía. Si la gracia de Dios fuera propiedad privada de una religión, imagínate cómo sería eso. Pero no es propiedad privada de un pastor o de un sacerdote o de un predicador o de un cantante, no. Está disponible. Podrías dimensionar las puertas que se te pueden abrir por la gracia de Dios. Las oportunidades que se te van a dibujar de frente claritas por la gracia de Dios. Es allí donde, o sea, no es por tu trabajo, por lo que tú haces, es por lo que le crees a Él. Y cada vez que le crees, como que abres la llave de la gracia, y esa gracia te moja, te lava, te limpia, te cubre, te transforma. Y por eso vas a encontrar gente que dice o que te dice, mira, nunca te había visto, pero me caes bien. No sé quién eres, pero sí, porque hay algo que opera que tú dices, pero ¿dónde está? Es la gracia de Dios. No importa la edad que tengas, no te exige ser egresado de cierta facultad o tener cierto estrato social, no. Solo sé consciente que la tienes y vívela. Disfrútala. ¿Te andas estrellando con todo el mundo? ¿Peleas con todo el mundo? ¿Terminas enemigo, enemiga de la mayor cantidad de personas? Espérate. Pídele a Dios que te dé gracia, que active esa gracia, que tú quieres aprender a usar esa gracia, y con esa gracia conectas. Entras en el río de la bendición, de la vida abundante. Yo quiero esa gracia. La tengo, la quiero disfrutar. La quiero usar a mayor dimensión. Úsala. Ahí no dice la gracia solo para que Dios te lleve para el cielo. En el cielo tú no vas a tener cargas. Echa sobre Dios tus cargas,
¿Por qué? Por la gracia de Él. Esa es la jurisdicción más impactante que existe, la gracia, como dice Pedro. Se han conjugado la gracia con la fe y el amor. Esa es la verdadera gracia, dice él, en la cual yo quiero animarlos a que se mantengan firmes. ¿Hay algo que parece imposible en tu casa, en tu familia? ¿Hay algo que estás a punto de ir caminando hacia ello y dices, pero es que nadie en la casa lo ha logrado, nadie en mi familia? Espérate, activa la gracia de Dios. Y tienes que decir, esa puerta se va a abrir porque sobre mí está la gracia de Dios. El favor de Dios me cubre, se abre. Y sencillamente te vas a sorprender de todo aquello que comienza a pasarte. Pídele a Dios que te dé gracia ante tu cónyuge, ante tus hijos, ante tus compañeros, ante tus vecinos. Cuando ellos ven la gracia en ti, no quieren pelear contigo, no quieren ser, por lo menos tener una relación respetuosa, porque sobre ti hay algo que es la gracia de Dios. ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? Dale un aplauso a esa gracia al Señor. Un aplauso para todas aquellas personas a quienes bendigo con la gracia del Señor. Hasta una próxima oportunidad. Fuerte ese abrazo, ese aplauso.